Lo que comenzó en un pequeño pueblo se fue regando a otros lugares. En una época marcada por la superstición, las creencias eran poco cuestionadas. John como carpintero había logrado mucho. Hacía trabajos excepcionales, era muy recomendado. Lo que no le gustaba era cómo la élite religiosa y política, bajo amenazas absurdas, sometían a tanta gente. Quiso salir de su pueblo. Así que tomó un trabajo que le habían encargado en la capital como una excusa. Aunque al principio no quiso ir, sus ganas de salir de ese lugar por un tiempo fueron más grandes. Preparó su carruaje y emprendió la marcha. Al ir por las calles de adoquines y ver cómo la gente hacía mucho con poco, empezó a preguntarse algunas cosas. A lo lejos no pudo evitar el no escuchar la bulla que hacía un grupo de personas que, según ellos, discutían sobre una ley que le prohibía a los lugareños no ir a la iglesia o faltar a las reuniones en el consejo del pueblo. Sacerdotes vivían entre lujos exorbitantes, mientras la gente de a pie vivía del día a día. Los políticos simplemente se hacían la vista gorda, apoyados unos por otros, sacando al pueblo hasta Ninamesento. Lo último, él vio a la multitud y se adelantó. Preguntó que por qué era el alboroto. Uno le dice: ahora resulta que no podemos faltar a la iglesia o a las reuniones del consejo del pueblo. Esto es una burla. Aparte de los altos impuestos que les eran cobrados, ahora le salían con eso. Algo que más convenció a John de salir por un tiempo de allí. Por el camino se fue haciendo de noche. El bosque era bastante tenebroso, pero el de lo más tranquilo siguió su camino. Aún adentrada la noche quiso continuar, pero pensó que ya había andado suficiente y dejó que sus caballos descansen. Al amanecer vio que no le faltaba mucho para llegar a un pueblo. Allí hizo una parada para comprar provisiones. En este pueblo notó algo raro. La gente muy poco salía a la calle o hablaban entre ellos. Al preguntarle a las personas, estos simplemente o lo ignoraban o se escondían. Solo una persona, un señor mayor a quien él le preguntó qué pasaba, le dijo: en este pueblo pasa algo muy particular. La gente se esconde de los forasteros. Piensan que son personas, son demonios amarrados. Por eso no le hicieron caso. De hecho, cuando compraba suministros, John pudo notar que el que le atendía le tenía cierto nivel de miedo. A todo esto él le dice al Señor: ¿y a qué se debe esa conducta? El Señor le dijo: es que en la iglesia del pueblo enseñaron que los forasteros es mejor dejarlos solos, que ellos no son partícipes de la voluntad de Dios, que solo son personas sin rumbo. A lo que John le dijo: me parece absurdo que digan eso. No todo el mundo es malo. Así como hay gente buena, hay mala. Pero lo que importa es el respeto y que nadie se meta con nadie. Pero lo que había hecho esta pseudo-iglesia era grave. Engañar y manipular a los pobladores de ese lugar hasta tal punto que su fanatismo les había cegado la razón. Algo que veía mucho era el símbolo que más indignación causaba. Era como si su estómago quisiera soltar todo encima de eso. El triángulo y el círculo que aparecían en carteles, en las ropas de los sacerdotes y en los uniformes militares. Solo con verlos sentía indignación y una rabia. ¿Por qué esta gente simplemente hiciera de las suyas con los pobladores de esa región? Luego de eso él salió de allí y comenzó a recordar lo que había sucedido antes. John recordó que mientras avanzaba por el bosque, aún con la indignación fresca de lo que había visto en su pueblo, el silencio de la noche lo envolvía, pero en su mente resonaban las voces de la multitud y las órdenes absurdas de los sacerdotes. De pronto, al detenerse para descansar, notó algo extraño en un claro iluminado por la luna. En el suelo, dibujado con piedras, había un círculo perfecto. Dentro de él un triángulo marcado con ramas secas. El círculo parecía irradiar calma, como si representara la unión y la vida que fluye sin fin. El triángulo, en cambio, imponía rigidez, jerarquía, un orden que no admitía preguntas. John se quedó observando. Así es la lucha que vivimos, murmuró. El círculo es la gente que busca comunidad y respeto. El triángulo es el poder, que se impone desde arriba. En ese instante el viento sopló fuerte y las piedras del círculo brillaron como brasas. John entendió que su viaje no era solo físico. Debía aprender a reconocer cuando el círculo y el triángulo podían convivir y cuando uno intentaba aplastar al otro. Con esa reflexión retomó el camino hacia la capital, sabiendo que cada paso lo acercaba no solo a un nuevo trabajo, sino a una verdad más grande que aún debía descubrir.